y Platón está ocurriendo también, está teniendo una recepción mejor que la de Sócrates. Muy bien. Enhorabuena, te lo mereces, ¿eh? Todo lo que suceda te lo mereces, porque nos estás ayudando mucho, Marcos. Sobre todo, nos estás ayudando en el terreno de las humanidades, que sabes que ahí hay una... No sé qué interés hay, yo quiero pensar que hay el único interés que subyace en todo esto es que la gente aprenda un poco a pensar, porque yo no lo entiendo de otra manera. Y nos estás ayudando mucho, sobre todo en el terreno de las humanidades, con estas novelas, con tus novelas. La última cuestión, felicitarte también porque nos has confirmado que van a hacer una serie de 6 capítulos del asesinato de Sócrates. Entonces, esto No, recuerdo que ya... Sí, no está confirmado, eso es un proyecto, es decir, han comprado los derechos, un equipo de dirección, entonces van a preparar un proyecto, pero luego necesitan ellos conseguir una productora y un medio de comunicación, un Netflix, HBO, quien sea, para garantizar que lo van a poder producir y emitir. Este es el paso que todavía no se ha conseguido. Hay varios pasos, hemos dado el primer paso. Hay gente que ya ha puesto un dinero para empezar a hacer el proyecto, pero lo difícil ahora es conseguir a la productora y al medio. O sea que, bueno, estamos en un paso intermedio también. Bueno, ¿y te han comentado, Marcos, si vamos, te dejarían participar en ese proyecto a ti para supervisar la serie? Pues yo normalmente cuando me plantean proyectos audiovisuales suelo decir que no quiero participar porque ya con la experiencia a lo largo de los años vas viendo un poco cómo funciona esto y te das cuenta de que nunca funciona bien. Normalmente al escritor no se le escucha, tiene su idea de cómo pasarle un proyecto audiovisual, cómo hacer una película, una serie y ya está. Y cuando el escritor se quiere meter con el guionista, con el director, al final siempre son discusiones y el escritor siempre acaba descontento. Entonces digo, mira, para tener un largo proceso de discusiones donde además nunca consigues hacer lo que tú quieres, porque al final no eres el que mandas. Una vez que ellos han comprado los derechos, digamos que tienen derecho a hacer el proyecto que ellos quieran. Entonces casi es mejor dar un paso atrás. Ofrecerte y decir, oye, yo estaría encantado de hablar, de dialogar, de aportar y de formar parte del equipo creativo, si queréis. Pero lo que no voy a intentar es andar fiscalizando, andar revisando e intentar imponer mis ideas sobre las que ellos planteen. Porque es una, como digo, creo que es una época en donde te amargas y no consigues nada. O sea que si lo plantean como yo quiero, estupendo. Pero si no, tampoco voy a tener demasiada mano. Daré mi opinión y ya está. Muy bien. Es muy difícil de todas maneras. Bueno, yo solo voy a... No digo que pasar las ideas, Sí, realmente, contar la filosofía, transmitir lo que intento transmitir con mis libros. Intento escribir novelas especiales, que no sean solo novelas, novelas que realmente enriquecen, novelas que te invitan a la reflexión, novelas que puedes transitar solo por el plano más superficial, digamos, el plano de la intriga y de la emoción, de la aventura, del romance, y ya está. O puedes rascar y te das cuenta que hay una construcción histórica muy rigurosa y ya si rascas más te das cuenta que toda la filosofía también está ahí. Pero no te obligo a pasar por ella. No detengo nunca la narración, siempre a diferentes planos puedes transitar. Yo creo que un proyecto audiovisual normalmente se va a quedar más en los proyectos y con mucho algún leve apunte de lo que es la parte más profunda y rica de las novelas, que es la parte más muy rigurosa, que es toda la parte de la filosofía, del pensamiento, de las grandes aportaciones, las grandes reflexiones. Eso es difícil que acabe conteniéndolo. También porque para eso necesitas algo que es más difícil mostrar en un proyecto audiovisual y es más fácil en una novela, es mostrar las reflexiones del personaje. Yo siempre tengo el foco narrativo muy dentro de los personajes para que tú te metas dentro, para que tú los comprendas, veas lo que piensan y por qué, veas lo que sienten y por qué. Y esto desde la cámara, desde una serie o una televisión, es más difícil. Siempre lo ves desde fuera. El actor puede hacer una gran actuación, pero en caso de un gran filósofo, pues es difícil andar viendo sus reflexiones, sus inquietudes, por qué llega a esos planteamientos. No sé cómo lo harían. Creo que esa es la mayor riqueza y probablemente lo que más se perdería. En cualquier caso, a poco que haya, ya será mejor que nada, con lo cual pues será bienvenido por mi parte. Por supuesto. Bueno, voy a darle paso a las alumnas, si te parece, Marcos, que están aquí deseando hacerte preguntas y vamos a escucharlas a ellas. Algunas yo creo que ya las has respondido, pero bueno, que sean ellas las que te planteen sus curiosidades. Creo que es... Hola. Hola. Empiezo ya con mi pregunta.
Vale. Que digas un nombre. ¿El qué? Ale, ¿tu nombre? Me llamo Alejandra. Hola. Mi pregunta es que si siempre has tenido la vocación o siempre te ha traído escribir. Sí, escribir sí, pero yo creo que primero te tiene que gustar leer, te tiene que gustar disfrutar leyendo, disfrutar, bueno, pues metiéndote en el mundo sin personajes y teniendo vivencias que de otro modo no tendrías. Normalmente hay vivencias además muy intensas, muy fantásticas. Recuerdo en la adolescencia, pues encerrarme y sentir que abandonaba este mundo para irme al de las novelas con libros como el de La historia interminable, por ejemplo. Eso era algo que me parecía maravilloso. Pero entonces no pensaba en hacerlo. Lo que sí es cierto es que cuando en el colegio decían hay que escribir un cuento, pues siempre era muy creativo y me gustaba mucho, disfrutaba mucho en el proceso de estar creándolo. Y luego me gustan mucho las cartas. Hoy no se escriben cartas, pero yo soy de la época en la cual te ibas de veraneo y escribías muchas cartas a tus amigos y contabas lo que hacías y las recibías con mucha ilusión. Y normalmente las cartas que me escribían eran cortitas y yo escribía cartas de varias páginas donde contaba con mucho detalle lo que hacía e intentaba que las personas disfrutaran y se emocionaran y se divirtieran leyéndola. Quizás esos son mis primeros pinitos como escritor. Luego también yo vi el nacimiento del correo electrónico y yo también escribía correos electrónicos muy largos para entretener porque disfrutaba escribiéndolos y de hecho tengo un libro, por llamarlo de alguna manera, que es la publicación de todos los correos electrónicos que me escribí con un amigo, pues haciendo un poco reflexiones, lo llamamos conciencia, era un poco filosófico y era muy entretenido y un día pues decidí imprimirlo, ese es digamos el primer libro que tengo. Y luego ya pues en el año 95 pues bueno, pues decidí escribir una novela que suele tener tintes autobiográficos, la primera novela, y me puse a escribirla, disfruté muchísimo, recuerdo se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo al momento de escribirla, de terminarla. Fue una sensación maravillosa y una sensación que dije, yo voy a pasar toda la vida escribiendo. Quiero hacer esto siempre, a la vez que voy a hacer otras cosas. Lo que no me imaginé es que solo escribiría. Lo que pasa es que cada novela me planteaba más ambiciosa, exigía más tiempo, le dedicaba más tiempo de estudio. Llegó un momento en el año 2004 en el que dejé el mundo de la empresa. Yo trabajaba como economista, ya era psicólogo también, había estudiado psicología clínica. Me puse a trabajar como psicólogo clínico, lo cual me dejaba mucho más tiempo que cuando estaba en el mundo de la empresa y decidí dedicar mucho más tiempo a escribir. Entonces ya me empecé con las novelas históricas, que requerían mucho más tiempo y más documentación. Y luego hace 11 años, cuando nació mi hija, cuando nació con síndrome de Down, es cuando decidí intentar escribir una gran novela que yo pensaba que estaba ya en mi cabeza para intentar garantizar su futuro. Fue una locura, lo dejé todo, renuncié a todo tipo de ingresos y me pasé 3 años escribiendo el asesinato de Pitágoras. Una novela que yo quería que fuera especial porque además de entretenerte, enseñara mucho y con mucho rigor. Podía ser un rollo o podía funcionar muy bien. Y afortunadamente funcionó muy bien. De hecho, ese año fue el ebook más vendido del mundo por encima de 50 sombras de Grey, que había salido entonces también. Y como digo yo, el hecho de que una novela que te hablaba de historia, de filosofía, de matemáticas, los lectores la convirtieran en el ebook más vendido, pues fue una enorme esperanza para mí, en mis libros y en la humanidad, casi diría. Es decir, bueno, esto tiene sentido y parece que hay gente que le gusta aprender, le gusta reflexionar. Así que el siguiente planteamiento pues, fue Sócrates y después Platón. Es un poco mi historia con los libros. Muy bien. Bueno, yo soy Estela, encantada. Y mi pregunta viene siendo un poco, bueno, ya la has respondido antes, pero obviamente esta es una novela compleja que lleva su tiempo. Entonces mi pregunta era más o menos el tiempo de que ha sido todo este proceso, porque creo que eran 3 años que has dicho, pero si realmente han sido 3 años seguidos o en algún momento has tenido alguna dificultad, alguna pausa que te haya dificultado, pero al final hayas acabado completando el libro. Sí, Pitágoras fue 3 años, Platón han sido 4. Es mi novela más ambiciosa y ha sido la más exigente y la más difícil de escribir, efectivamente, a pesar de que cada novela sirve como aprendizaje para la siguiente, con lo cual ya sabes muchas cosas, cómo hacerlas, pero te planteas retos. Dices, bueno, pues quiero hacerlo mejor y quiero hacerlo más difícil para mí, para que el lector disfrute más y para que la novela sea más rica. Han sido 4 años de tiempo completo. Yo trabajo desde el principio, los fines de semana, los sábados, y el último año y medio incluí los domingos. Y al final ya trabajaba 16 horas diarias, de 7 de la mañana a 11 de la noche,
Mis hijos se turnaban para traerme uno el plato al despacho de la comida y otro el plato de la cena. Yo no puedo trabajar de otra manera. Además, esto creo que no he dicho nunca, además yo tengo déficit de atención. A mí me cuesta muchísimo, si yo me distraigo, me cuesta mucho concentrarme. Una vez que me meto, lo que sí puedo es meterme y olvidarme del mundo. Y eso es lo que intento que ocurra. Pero si me distraigo con otra cosa, si intento hacer varias cosas a la vez, o un rato por la mañana, otro rato por la tarde, yo no puedo funcionar así. Yo me tengo que meter, tengo que hacer las cosas al 100%. Me meto de la mañana a la noche. Lo que pasa es que esta novela ha sido una locura, porque pensé que la podría escribir con ese ritmo en 2 años, luego pensé que en 3 y al final ha sido 4. Y esta novela, como digo, se basa también en las anteriores. Si yo no llevara 15 años escribiendo sobre la Grecia clásica, no habría podido escribir esta novela. El asesinato de Sócrates, lógicamente, Sócrates no escribió nada, lo estudias a partir de las primeras obras platónicas, con lo cual ya estuve trabajando sobre Platón en los 3 años de trabajo para Sócrates también. Cuando acabé psicología también, empecé a hacer la carrera de filosofía, hice todas las asignaturas relacionadas con historia de la filosofía y relacionadas con los temas de los que quería escribir. Hice más o menos toda la carrera también para tener una base mínima con la cual empezar a trabajar sobre estas novelas. Luego, en realidad, cuando te pones con Platón, pues es prácticamente 2 licenciaturas en cuanto a número de horas solo de Platón. Así que es un poco el trabajo que tiene, porque lo que no quería era dejarme nada. Ya que lo hago, no tengo un objetivo, sí tengo un empeño, una necesidad comercial, digamos, pero mi objetivo es quiero hacer la mejor novela que se pueda hacer transmitiendo todo Platón. Y no me planteo el tiempo, ni quiero decir, bueno, pues voy a estar este tiempo documentándome. Voy a estar todo el tiempo que haga falta. Lo que pasa es que al final Platón pues, es tan rico, es tan inmenso, que me supuso mucho más tiempo del que yo pensaba. Yo pensaba trabajar todo Platón, pero no pensaba que me fuera a llevar tanto tiempo. Ya lo he comentado muchas veces, que al final, en vez de ser el asesinato de Platón por Marcos Chicot, casi es el asesinato de Marcos Chicot por Platón. Hubo un momento en que dudé. Me dices pausas. Pausas no, pero momentos de pasarlo mal, sí. De hecho, con esta novela solo he parado, en el último año y medio solo he parado 2 días. Y fue porque en Navidad del año pasado trabajaba todas las horas del mundo y ya empecé a tener una arritmia, un latido irregular del corazón y el médico ya me dijo, mira, hay que darte estas pastillas para bajarlo, no puedes seguir a este ritmo. Y yo intenté escribir, pero estuve 2 o 3 días con esas pastillas que te dejan atontado que no pude. Con lo cual, realmente, lo hago con cada novela y creo que tengo que dejar de hacerlo, porque ya me pasó un poco con la de Sócrates, es llevar al límite, trabajar un poco al límite la parte mental y la parte física. Al final, bueno, voy a acabar con consecuencias. Pero como digo, intento hacer la mejor novela posible. Esto es pasión, esto es vocación, esto no es simplemente un trámite. Lo cual me da miedo. La gente me dice, bueno, ¿y vas a escribir Aristóteles? Pues la verdad me da miedo emprender de nuevo otra obra faraónica como estas, aparte del sacrificio que supone. Yo ahora necesito unos meses de pasar mucho más tiempo con mis hijos, que Platón les ha quitado mucho, y de recuperarme física, mentalmente y familiarmente y socialmente. Y en esta época asquerosa de pandemia, pues tampoco se puede. Con lo cual, bueno, pues hago lo que puedo y lo que hago es acumular. Yo siempre digo que más que, en vez de pensar que estamos perdiéndonos cosas, yo quiero pensar que las estamos acumulando. En cuanto ya se pueda salir, yo voy a salir todos los días a cenar, a abrazar a mis amigos y me voy a pasar así meses. Y luego ya pensaré en centrarme otra vez en escribir. Hola, pues yo soy Manuela y la pregunta que tenía es que ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Vale, la idea realmente vendría de Pitágoras, porque Pitágoras, Sócrates y Platón comparten un elemento común. Comparten, por supuesto, por mi parte, el planteamiento de querer hacer una novela que te entretenga y una novela con la que aprendas. Tener un gran maestro que vertebra toda la novela y que la ficción siempre lo envuelve todo, lo enlaza, me permite mostrar lo que realmente ocurrió, siempre al servicio, digamos, de lo que aprendes, pero a la vez siempre con el objetivo que te entretengas mucho. A Pitágoras y luego a Sócrates y luego a Platón los he escogido por un gran motivo. Y es que son prácticamente los 3 únicos grandes maestros que tiene la humanidad que producen un avance revolucionario, porque son genios absolutos, un avance revolucionario en lo intelectual. Sin ellos no se hubiera producido ese avance en el conocimiento, en la historia de la humanidad, y además en lo moral. Intelectualmente y moralmente tienen una visión absolutamente revolucionaria y producen un enorme avance. Luego hay otros muchos personajes y posiblemente acabe escribiendo sobre ellos. Yo realmente no escribo sobre filósofos, es decir, mi idea es escribir sobre lo que me apasiona, escribir sobre grandes personajes, hacer que la gente aprenda, hacer que la gente reflexione sobre temas básicos, sobre los temas que yo considero más importantes. Importante que la gente los tenga en la cabeza y la gente piense sobre ellos. En ese sentido, me gustaría transmitir también otros personajes que han producido enormes avances de temas que me apasionan.
Y hay personajes como Marie Curie o como Newton o como Einstein que están también en mi punto de mira. Pero esos personajes me interesan más por lo intelectual, no me interesan tanto por lo moral. En ese sentido son Pitágoras, es Sócrates y es Platón. Incluso Aristóteles, que es posible que lo escriba, todavía no lo he decidido, ya no me interesaría tanto. Es cierto que, bueno, tiene algunos aspectos, sobre todo en su Ética de Nicómaco, que son interesantes. Pero no me produce a mí la misma pasión en el terreno moral. Y a fin de cuentas, hoy en día creo que tenemos muy olvidado no solo la reflexión, no solo el cuestionarnos las cosas, el pensar por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones, tener un pensamiento crítico en definitiva, sino también los valores. Platón dice dos cosas básicas. Platón dice, cuestiónate las cosas, y Platón dice, ten en cuenta los valores. El concepto de justicia en Platón es un concepto revolucionario y es un concepto que está en el centro de toda su filosofía. Todo su pensamiento y toda su vida, porque él no quería quedarse en teórico, él arriesgó su vida por llevar a cabo sus teorías, se centra sobre un concepto, ese concepto del bien común. Esa orientación al bien común, ese sacrificio, ese sacrificar su propia vida por los demás, pues es un ejemplo, como lo fue también en Sócrates, un ejemplo enorme y un ejemplo real. Hablamos de una persona real, una persona que es un genio, una persona que por algo es una referencia a lo largo de todas las épocas históricas, y una persona que hoy en día está muy olvidada, quizás más que en cualquier otra época, y precisamente por cómo es nuestra época. En nuestra época estamos prescindiendo de las dos cuestiones básicas que son las grandes enseñanzas. Uno es los valores, ten en cuenta los valores siempre a la hora de decidir lo que haces, lo que quieres hacer, incluso lo que piensas y lo que sientes. Y dos, es el cuestionarnos las cosas, el tener la capacidad de cuestionarnos y el tener la costumbre de cuestionarnos. Hoy vivimos en la época de la hiperconectividad, de la estimulación constante, estamos sometidos a un bombardeo de estímulos con las redes sociales, con WhatsApp, con los ordenadores, con Internet, y normalmente lo que hacemos es reaccionar a esos estímulos. Si solo reaccionamos, si no nos paramos a decidir, son otros los que están lanzándonos los estímulos y organizando todo ese sistema, digamos, de estímulos. Por lo tanto, son otros los que deciden lo que hacemos, los que deciden lo que pensamos y los que deciden lo que estamos sintiendo. Tenemos que aprender a aislarnos un poco en algún momento de esa tormenta de estímulos y decir, espérate, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hago y qué siento y qué pienso? Y llegar a nuestra propia conclusión, decir si eso es realmente lo que quieres hacer, si eso es lo que quieres pensar y si eso es lo que quieres sentir. Hay una frase de Buda que decía, procura actuar como piensas o acabarás pensando como actúas. ¿Qué quiere decir? Que no puedes decir, no, yo tengo estos valores, estos son los que a mí me gustan, pero realmente tu vida, tu actuación no corresponde a esos valores. Entonces, al final, realmente, los valores que están detrás, soportando tu modo de comportamiento, que en este caso, en nuestra sociedad normalmente es un comportamiento pues muy materialista, muy superficial, muy de busca del éxito, es mucho un cascarón vacío. Pues si esa es nuestra manera de actuar, al final realmente nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestras ideas corresponden a eso. Que si realmente tienes unos valores y tienes unos ideales y un modo de pensar que consideras valioso, tienes que defenderlo. Y defenderlo significa también, pues, pensar en él, tenerlo presente y no estar solo, como digo, reaccionando, que es lo que hacemos en esta vida de estímulos constantes, y no ser dueños un poco de nosotros mismos. Ese es también un poco el motivo de estas novelas. Cuando yo escribo Platón, por ejemplo, yo estoy pensando en lo que Platón nos enseña y estoy contrastándolo con lo que tenemos en nuestra sociedad actual. Su propio proyecto de un gobierno ideal, de luchar, en definitiva, contra los problemas actuales. Él plantea luchar contra los demagogos. ¿Los demagogos quiénes son? Los que han aprendido de los sofistas, los que han aprendido a convencer. Les interesa convencer en la asamblea, es decir, en la palestra política, y les interesa convencer en los tribunales. No les interesa la verdad, les interesa convencer. Es decir, manipular a los demás a través de las emociones, que es lo que hacían los demagogos de entonces y lo que hacen los demagogos de ahora, manipularlos a través de las emociones para conseguir ellos su cuota de poder, conseguir ellos su objetivo. Y los demás, si no tienen esa capacidad y esa costumbre de reflexionar por sí mismos, pues al final acaban siendo simplemente marionetas. Nos convertimos en unidades de producción, nos convertimos en unidades de consumo y en el momento de las elecciones nos convertimos en alguien que deposita un voto en una urna porque alguien ha tirado de nuestras cuerdas emocionales. Eso es lo que la sociedad de este sistema tiende a que seamos. La mayoría, luego están los que toman las decisiones. Entonces, bueno, pues creo que es imprescindible hoy en día, son más vigentes que nunca estas enseñanzas, estos grandes maestros. Y a veces los despreciamos un poco, los desdeñamos porque pensamos que con la tecnología actual estamos mucho más avanzados que los hombres de entonces. Y si la tecnología lo que nos lleva es a volvernos más superficiales y a prescindir de los valores y de la capacidad y la costumbre de pensar por nosotros mismos, pues estamos dando un enorme paso atrás y las enseñanzas de estos grandes maestros son más importantes que nunca. Así que esta es una de las principales motivaciones también para escribir estos libros.
Hola, yo soy Talia y tenía la pregunta de ¿qué fue lo primero que Lo escribiste? primero que escribí. Bueno, hay cuentos del colegio, que creo que no conservo ninguno, que me gustaban bastante. Lo primero que escribí quizás como escritor fue una novela que se llama Oscar, que tiene muchos tintes autobiográficos. La primera obra suele ser bastante autobiográfica, la basas en tus experiencias, luego cosas que han pasado que quieres transmitir, sentimientos que has tenido y a veces cosas que han pasado y que te gustaría que pasaran de otra manera. Un poco fantaseas sobre eso y si tienes este espíritu de escritor, pues sientes la necesidad de convertirlo en una historia escrita y de compartirlo con otros y ver lo que sienten otros. Yo siempre he escrito pensando en el lector. Hay escritores como Murakami que dicen, me da igual, yo escribo para mí mismo y me da igual luego la reacción de los lectores. Yo siempre estoy escribiendo para los lectores. Al final de mis novelas hay una carta a mis lectores donde yo desgrano mucho lo que he escrito, hago algunas explicaciones, explico la frontera entre realidad y ficción para que el lector tenga claro de lo que he contado, pues cuáles son los personajes ficticios y cómo los he construido, siempre con elementos reales también para mostrar otras facetas de la realidad y cuáles son los elementos reales. Pero realmente, al margen de esa carta, todas mis novelas en sí son una carta a los lectores, porque yo estoy contando cosas a los lectores, a cada lector. Cuando estáis leyendo mis novelas, he estado pensando en cada uno de vosotros cuando estoy escribiendo cada pasaje y cada palabra prácticamente. Cuido muchísimo todo para que sea muy sencillo, pero estoy pensando qué ideas se le van a crear al lector, cómo lo sorprendo, cómo le creo una expectativa, cómo consigo que se emocione por algo, cómo consigo que se interese por determinados temas. Ese es mi objetivo. Por eso también para mí es muy importante los encuentros con los lectores y que los lectores me escriban. Lo facilito en mi página web, hay un formulario de contacto, lo cuento siempre en mis novelas también, para tener esa segunda parte de la comunicación. Yo escribo, pero luego quiero recibir y quiero saber también si lo que yo intentaba contar se ha entendido así, se ha sentido así, etcétera. Como digo, eso es de la primera novela. La primera novela se llamaba Oscar y era, bueno, pues tenía unos tintes de fantasía. Era un personaje, tenía una relación romántica, era una especie de genio que estaba en un mundo en el cual había una corporación que prácticamente dominaba el mundo, empleaba el 80% de la gente y, por lo tanto, tenía en sus manos el destino realmente de todas las personas. Y esta corporación, pues, escogía a las personas más capaces y, además, tenía un proceso para estimular, para incrementar, digamos, las capacidades intelectuales de las personas. Y el protagonista es una persona extremadamente fría, es un personaje ideal para ser un gran directivo en esta corporación, un personaje con enorme capacidad intelectual y un personaje extremadamente frío, con lo cual para tomar las decisiones, estamos en un sistema de capitalismo puro, digamos, donde todo es bastante inhumano, ¿no? El capitalismo está muy bien porque es muy eficiente y estimula el ingenio, pero tiene que estar muy regulado para que no se llegue al extremo otro elemento del capitalismo, que es la ambición y la codicia. Bueno, pues ese mundo, estamos hablando de un mundo pues muy frío, este personaje tan capaz, tiene un accidente y va yéndose al extremo contrario. Va empezando a tener sentimientos, pero al final se convierte en un ser extremo en ese sentido y es capaz incluso de proyectar sus sentimientos, hace que la gente sienta lo que él siente. Y eso, bueno, pues a ese personaje lo voy maltratando realmente, acaba internado en un psiquiátrico y acaba en un estado extremo. Es un poco, bueno, pues invitando también a la reflexión de elementos de nuestra sociedad. A mí me gusta mostrar por contraste los ejemplos. A mis hijos se lo hago siempre. Digo, imagínate y les pongo un caso extremo. Pues hablo de los problemas y de la frialdad y lo inhumano que tiene el mundo actual, pues planteo una parábola, un mundo ficticio, donde eso se ha llevado al extremo, donde hay un personaje que está en un extremo y que pasa al otro extremo. Creo que es una manera, como digo, de invitar a la reflexión y aparte es una historia entretenida, ¿no? Pues una historia con elementos de fantasía y muy dinámica, muy intensa. Esa historia no está escrita, por cierto. Esa la encontraron por ahí mis padres cuando la escribí. Entonces, por sorpresa para mi cumpleaños, pues me hicieron una primera edición. Es una novela cortita, una primera edición de 50 ejemplares. Y ahí está. A veces pienso en reescribirla. Se llamaba Oscar y si la reescribiera, que lo empecé para tener práctica para la primera novela del asesinato de Pitágoras, que yo quería escribir como digo, una gran novela y una novela muy entretenida, una novela muy de thriller también, que yo no había escrito nunca así exactamente. Entonces, durante varios meses me dediqué a analizar thrillers, a analizar pues, Los pilares de la Tierra y El médico Noah Gordon y incluso El código da Vinci, es decir, libros que utilizan este tipo de técnicas que funcionaban bien, que captan la atención del lector para que mis libros no entretuvieran menos que esos libros, además de enseñar, por supuesto. Y una de las cosas que hice fue empezar a reescribir esta primera novela de Oscar. No quería reescribirla, pero quería aprender y una vez que ya me sintiera cómodo, ponerme entonces con Pitágoras. Entonces escribí los primeros capítulos, como digo, de esta reescritura de esa primera novela y le cambié el título y le puse el título de Dioses humanos, que sería el título probablemente que tendría si la reescribiera. Me interesaba el concepto. Dioses humanos es como, de alguna manera, decir que hay
personas, hay seres humanos que para otros son como dioses. Es decir, que hay personas, como decía antes, ¿no?, que deciden lo que hacemos, deciden nuestro destino, deciden lo que pensamos, son absolutamente superiores en cuanto a que deciden nuestro destino. Son como dioses, como si hubiera realmente dioses, pero no dejan de ser seres humanos. Y esto es lo que ocurre, ¿no?, con las grandes corporaciones, con los personajes que acaparan mucho poder y con la pérdida de poder y con la manipulación que ocurre sobre las masas, que al final hay personas que son como dioses, los grandes políticos, los grandes demagogos, los grandes empresarios en un sistema de capitalismo puro, y luego está la masa. Estamos todos realmente, que sobre todo si perdimos la capacidad de pensar por nosotros mismos y de mantener nuestros valores, pues ya solo somos elementos que esos dioses están manejando a su antojo. Vale, hola, soy Jimena y mi pregunta es, ¿en qué te fijas más a la hora de crear tus personajes? Vale. Intento que los personajes se sientan como personas. Entonces lo que hago es trabajar mucho al personaje antes de escribirme una palabra sobre él. Normalmente lo que muestra es la punta del iceberg. Lo es tanto en la documentación, que quizás muestras el 1 por 1000 de todo lo que has estado trabajando, como en los propios personajes. A los personajes les creo una biografía. Me da igual que sea un personaje secundario, que no vaya a aparecer mucho, pero para que yo lo sienta como real, ese personaje tengo que saber cuál es su vida y su relación con sus padres, y si tenía hermanos, y cómo fue su infancia. Y a veces lo voy a mostrar un poco nada más, pero entonces ese personaje tiene matices. Eso es muy, muy importante. Una de las cosas que les hago es un perfil psicológico. Cuando trabajaba como psicólogo clínico, pues pasaba un test de personalidad a la mayoría de mis pacientes, dependiendo del caso, y eso te da una información que para un psicólogo clínico es útil porque de un vistazo tienes cuantificado o en forma de diagrama todos los factores, los distintos factores de la personalidad. Como digo, es una herramienta muy útil. De un vistazo te da mucha información. Y además lo hago con mis personajes para conocerlos también desde ese aspecto, ya que soy psicólogo y he profundizado mucho en la mente, en la personalidad de las personas, pues intento que mis personajes tengan ese elemento también. Y eso me permite también ser más coherente y ser más consistente durante la evolución, durante el comportamiento de los personajes. Una cosa que no me gusta nada, que ocurre bastante en las series, como a veces las estiran como chicles, las series que tienen una buena idea para 1 o 2 temporadas y al final duran 8, pues hay personajes que te los han planteado, te los han construido de una manera determinada y de repente se comportan de una forma absolutamente incoherente con lo que se supone que era ese personaje. A mí eso me chirría y yo no quiero que ocurra. Por eso los trabajo mucho, intento que sea muy consistente, que sean personas de verdad. Y otra cosa que hago antes de empezar a escribir, lo que hago es experimentar ese pasaje, esa vivencia yo mismo desde el punto de vista de todos los personajes. Pienso mucho, reflexiono, voy tomando ideas, haciendo borradores de trama cada vez más amplios los esquemas, hasta que ya de alguna manera es como si escribiera desde la memoria. A mí eso ya me ha ocurrido, ya tengo recuerdos de cada uno de esos personajes, de qué le ha pasado en ese pasaje, y entonces ya es cuando me pongo a escribirlo. Creo que es la manera que el lector sienta realmente que eso realmente es una vivencia. Yo digo mucho que yo no quiero que el lector tenga la sensación de que está leyendo, de que está experimentando una lectura. Yo quiero que el lector sienta que tiene una vivencia, que realmente se ha transportado, realmente él está viviendo allí y eso es lo que comprende. Y él se convierte en los personajes y piensa y siente lo que los personajes piensen y sienten. Sí, pero que no se me... Hola, se me escucha, ¿no? Soy Ángela y mi pregunta era ¿cómo eres capaz de seguir una estructura? Me refiero, en el libro hay partes que te dicen al principio que va a suceder, pero después pasan cosas entre medias y después de solucionarlo te vuelve a recordar esa trama que tenías al principio. ¿Cómo eres capaz de enlazar todo para que todo quede bien y bueno, pues eso nunca ocurre en la primera versión, eso es trabajo, trabajo y trabajo. Lo que al final llega a los lectores es la versión, no sé, 50. De la trama, la propia trama la trabajo muchísimo. En mis novelas no ocurre nada por casualidad, es decir, yo no empiezo a escribir hasta que no he escrito en detalle toda la trama. Esto es necesario y es necesario porque yo estoy escribiendo en parte uno de los planos principales de mi novela, o muchos de los planos, es lo que realmente ocurrió. Entonces yo no puedo dejar que sea la improvisación la que guíe el curso de mi novela. Es cierto que sobre todo en los personajes secundarios y en los hilos que realmente son de ficción,
o que no chocan, digamos, con elementos reales, con hilos reales, ahí sí dejo llevar. Y siempre hay personajes que van a tener menos peso. En la anterior novela, curiosamente, fue Deyanira, que para mí es, pues casi diría, la gran protagonista del asesinato de Sócrates, en gran parte, y es un personaje que va a tener un peso mucho menos importante. Y, sin embargo, empezó a cobrar mucho más peso. Para mí se convirtió más importante. A mí me importaba más. A mí yo sentía mucho más y me emocionaba mucho más con ese personaje. Y yo iba a escribir un pasaje en el cual solo iba a hacer un par de cosas y de repente el personaje, pues sus diálogos se extendían, la intensidad con la que participaba. Entonces después pues mostraba lo que había ocurrido después de ese pasaje. Eso me ocurrió con Deyanira y en esta novela, en la de Platón, me ha ocurrido curiosamente también con otra espartana, que es con Helena. Iba a tener un peso mucho menor. De hecho, en la trama inicialmente ni siquiera le había dado nombre. Iba a ser simplemente la mujer de Leónidas, que aparecía en un par de ocasiones. Sin embargo, tuvo mucho más peso y la relacioné mucho más con otros personajes. Pero eso ocurre dentro de la frontera que yo ya he trazado o todo el esquema que ya he trazado y que es inamovible de la realidad. Por eso el primer año y medio de esta novela estoy trabajando solo en la realidad. Estoy viendo lo que realmente ocurrió, trabajo toda la documentación que existe, toda la documentación histórica, todos los manuales que tenemos en la actualidad que estudian aquella época y con eso voy construyendo la trama en lo real. ¿Qué ocurrió realmente? Cuando ya lo sé, tengo el esquema y lo tengo sobre todo en la cabeza, es cuando empiezo a construir la trama de ficción. La trama de ficción envuelve toda la realidad. Envuelve la realidad y la enlaza. Hay hechos que son independientes en dos ciudades, pero si creo un personaje que va de una a otra, pues ya me permite relacionarlo. Tengo dos sagas familiares. Hay un origen común, que es Deyanira, pero hay dos ramas familiares. Una que va a Atenas, otra que va a Esparta. Eso ya lo relaciona. Voy pensando cómo hacer que se crucen, que choquen en momentos determinados, para que también como lector tengas esa tensión y esa sensación de relación de los diferentes aspectos, de la realidad que te estoy contando, de cómo fue la vida y la historia de Atenas y la vida y la historia de Esparta. Como digo, necesito tenerlo todo porque si no, no respetaría la realidad. Me ha ocurrido algunas veces, en el asesinato de Sócrates, por ejemplo, una escena de una batalla, en un momento dado dije, bueno, y esto que creo que ocurría así, no quise revisar toda la documentación, ya la había estudiado, y relaté una batalla. Pero luego dije, tengo que revisar la documentación. Y lo malo es que había revisado ya 20 veces ese capítulo. Y al revisar la documentación me di cuenta de que no salían por la puerta norte, salían por la puerta sur, el ejército había llegado por otro lado. Podía haberlo cambiado, de haber dicho, bueno, pues el ejército viene por otro lado. Pero ya sabemos por la documentación histórica que no es cierto. Sabemos cómo se produjo el ataque. Con lo cual lo que hice fue tirar a la basura ese capítulo y reescribirlo de nuevas. Intento que no me ocurra esto, por eso trabajo, como digo, todo lo real para tener toda la trama, qué ocurrió exactamente y luego lo reconstruyo con la ficción. A la hora de escribir, sobre todo en la parte de ficción, en los elementos libres que no están directamente ligados a lo real, ahí es donde se produce más la libertad y donde los personajes actúan de un modo que yo no había pensado. Pero todo se tiene que cerrar y todo tiene que tener un equilibrio. Ese equilibrio lo puedes intuir desde la trama, pero no es fácil. Y yo reconozco que esta novela es con diferencia la que más he sufrido, porque es una novela donde Platón tiene mucha importancia, donde Platón es muy complejo y muy rico todo su pensamiento, y yo quería, mis novelas no solo son muy rigurosas, son muy completas. Todos los elementos importantes, relevantes del mundo, de la época clásica, todos los aspectos del arte, del pensamiento, de los hechos históricos, las batallas, todo lo que sea relevante tiene que estar. Y de Platón todo lo relevante tenía que estar. Yo durante el trabajo, durante el primer año y medio, no sabía cómo meter algunos elementos. Y a veces simplemente pongo un esbozo, no se me ocurre todo en las primeras fases. Entonces, bueno, pues aquí meteré el concepto del amor platónico. Habrá un banquete, pondré el amor platónico, etc. Y lo ligaré, bueno, pues pongo unas notas. Pero luego cuando vas desplegando todo ya finamente, vas poniendo cada palabra, vas poniendo cada detalle, de repente hay veces que algo no encaja y te tienes que parar y reconstruir toda la trama de ficción otra vez hasta que ya encaja. Y cuando ya has acabado, te vas otra vez. Cada vez que termino una parte, la repaso una vez, dos veces, la veo a mis correctores. En cada parte es lo que doy a leer a mis correctores, recibo sus impresiones, lo vuelvo a trabajar y luego ya empiezo la parte 2. Acabas la parte 2, digamos que de forma independiente, y entonces ya me voy al principio de todo, en la parte 1, y empiezo a trabajarlo, y lo que no cuadre exactamente, no esté equilibrado, pues en ese momento lo reequilibro. Y cuando llego al final de la novela, pues otra vez igual. Y en esta novela no tenía claro cómo acabar. Entre otras cosas, porque es una novela complicada de escribir para hacerla sencilla de leer. Complicado de contar a Platón y complicado de acabarlo. El asesinato es un término también metafórico en esta novela. Estoy hablando también en gran parte del asesinato, de la amenaza que supone sus ideas, el gran proyecto que tienen, lo de ese gobierno ideal, que sería nuestro gobierno ideal también. Yo quería que el lector se ilusionara por eso. Ese tipo de cosas, por ejemplo, lo pongo en las notas. El lector se tiene que ilusionar mucho por el proyecto político de Platón. Bien, es una idea en una nota, pero luego convertirlo en una realidad, eso a veces es extremadamente difícil. Y si no tienes el día inspirado, pues sabes que trabajas y no lo consigues. Y dices, bueno, da igual, pero hay que trabajar. Hasta que ya llega el día que estás más inspirado, estás más motivado, tienes más energía. Ese día consigues darle pues ese matiz, ese toque de realidad, ese
ese toque de ilusión y consigues que el lector sí que se ilusione por ese tema. Pero una vez que acaba la novela, hay temas que seguían sin estar equilibrados. Y uno es el propio proyecto político de Platón. Y para mí era imprescindible que el lector, desde el prólogo, porque ya se plantea en el prólogo, hasta el epílogo, esté ilusionado por el proyecto político de Platón, que es un tema central de su filosofía y es un tema central de su vida. Es en lo que él arriesga su vida, con lo cual también es un tema también del thriller, ¿no? De la tensión, como él se va a Siracusa, le arriesga la vida, lo mandan y lo venden en un mercado de esclavos. Todas esas cosas que le van ocurriendo tenían que estar ligadas con la idea de forma equilibrada para que el lector quisiera leer. Yo sé que el lector no quiere leer por la parte filosófica ni por la parte política. Esto lo he aprendido incluso con la experiencia. Al principio yo pensaba más que sí, por lo menos los lectores especialistas. Luego me he encontrado a veces que me llaman para dar una conferencia, un discurso en alguna universidad de filosofía y me encuentro que hablo con el rector, hablo con el decano, hablo con el catedrático y lo primero que me habla es lo que le ha gustado de mi novela, la parte de la intriga, la parte de la tensión, la parte del romance. No me habla de la filosofía, no me habla de la política. Eso luego después. Entonces yo como escritor tengo que tener eso muy presente y saber que eso es lo que tiene que enganchar y lo que tiene que impulsar a la lectura en todo momento. Y lo otro no tiene que molestar. Y si se convierte en algo que afecta al ritmo, entonces ya molesta. Si no afecta al ritmo, ni a la intriga, ni a la tensión, entonces es un plano más que enriquece. Como digo, no ocurre por casualidad, ocurre con muchísima planificación y no me ocurre ni en la primera versión ni en la versión número 20, y menos en esta novela. Es la que más he sufrido, la que no sabía cómo cerrar, la que sabía que lo importante no iba a ser el qué, sino que iba a ser el cómo consiguiera contarlo. De hecho, es curioso, la primera versión incluso que ya di a la editorial de la primera parte de la novela, no les voy muy contentos. Decían, bueno, está bien, pero estos elementos... Y yo pensé, no voy a cambiar los elementos son los que tienen que estar. Lo que tengo que trabajar es el cómo. Tengo que reescribirlo una y mil veces, tengo que pulirlo, tengo que hacerlo mucho más suave, mucho más fácil, más ligero. Tengo que cambiar los puntos de corte, tengo que meter pequeñas escenas donde ya introduzca lo que va a ocurrir después para que sin cambiar los hechos, generar más tensión, más intriga en el lector. Y sin cambiar ningún aspecto relevante, hice toda esa serie de pulido, de pequeños elementos, de pequeños cambios en los cortes, que es muy importante, dónde se corta una escena, dónde se corta un capítulo. Y cuando se lo volví a dar, dijeron, no sé qué has hecho, pero nos ha enganchado muchísimo, nos encanta. Ellos pensaban que había cambiado prácticamente toda la novela. Y yo dije, no he cambiado nada. Simplemente he andado trabajando, he andado puliendo, he andado colocando. Y una vez que acabas, lo que haces es quitar el andamiaje. El lector no tiene que sentir que hay una estructura, que hay un andamiaje. Solo tiene que sentir la magia, lo que tú dices. ¿Cómo es posible que al final todo se enlace, todo ocurra? No es casualidad, pero el lector lo tiene que sentir como casualidad. Lo tiene que sentir como la vida. En la vida no hay una estructura, tú no ves un andamiaje, nada te da pistas de lo que va a ocurrir después. En mis novelas quiero que ocurra eso, que tú no sientas, bueno, va a ocurrir esto porque es una novela. No, quiero que lo sientas como es la vida. Tú no sabes lo que le va a ocurrir. Y no me gusta que todo acabe en un final feliz, porque la vida no es así. Mis personajes sufren mucho también porque la vida es así, no aparece siempre un deus ex machina, ¿no? Una hada mágica que te resuelve los problemas. Entonces, esa sensación también de realidad, de que es como la vida, creo que es lo que hace al final que el lector, como digo, lo sienta como una vivencia, lo disfrute. No hay casualidad, el escritor tiene, siempre digo, cuanto más trabaja y más sufre el escritor, pues menos trabaja y menos sufre el lector. Vale. Antes hablaste sobre la manipulación que puede ejercer en las personas, entre que somos títeres y demás. Pero ¿hasta qué punto ejerce la manipulación en la mente de los personajes? ¿Hasta qué punto? En los personajes. ¿Hasta qué punto ejerce la manipulación en la mente de tus personajes? ¿En el sentido de que manipulan ellos o de que yo manipulo a través de ellos? También uno de ellos. Bueno, la manipulación para mí es un elemento muy importante, porque al final realmente en la vida estamos hablando de la cuestión básica también. Todas las novelas, todas las obras es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal, bueno, es un tema literario, es un tema de películas, pero es un tema también de la realidad. Es un tema en nuestra decisión, si decidimos hacer algo, lo correcto o lo incorrecto, sobre todo cuando tenemos libertad, cuando no va a haber consecuencias y nosotros decimos, bueno, pues lo puedo hacer y no lo puedo hacer. Eso por una parte, y luego en la relación entre las personas. Me importa muchísimo, ¿no? El hecho de que podemos ser buenos o podemos ser malos, podemos ser ambiciosos y pensar en nosotros o podemos ser solidarios, podemos cooperar, podemos intentar ayudar, ser altruistas. ¿Qué es lo mejor y lo peor que puede ser humano? El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en mis novelas normalmente muestro personajes que hacen lo mejor y que hacen lo peor. En la naturaleza, el espécimen más capaz de lo solidario es el ser humano. Quizás no de forma más frecuente, pero sí, sobre todo en casos puntuales,
que nos asombran, porque es capaz de dar su vida por nada, realmente por un ideal. Pero esa es la parte altruista, la parte generosa. Luego está la parte cooperativa y luego está la parte egoísta, la parte de querer algo para ti, hacerte el bien o lograr algo bueno para ti a costa del mal de otro. Esos tres comportamientos se dan en la naturaleza. Y en la naturaleza hay un cuarto comportamiento que solo se da en el ser humano, que es la crueldad. Es estar dispuesto a hacerte tú un mal solo para lograr un mal para el otro. Eso solo existe en el ser humano. Y eso quiero mostrarlo siempre en mis novelas. Como digo, el extremo de la bondad, sobre todo cuando hablamos de personajes reales, que son un ejemplo de este extremo posible de bondad que se da en la naturaleza, y el extremo cruel, el extremo del psicópata, del realmente cruel, el realmente lo que busca es el mal de los demás. Y en muchos casos esto se hace a través de la manipulación. No hablamos solo de interacciones, hablamos de grandes gobernantes, hablamos de personajes que intentan conseguir cosas a través de los otros. Casi diría que es inevitable estar manipulando en toda interacción social. Lo que pasa es que podemos tener un buen objetivo o podemos tener un mal objetivo. Podemos estar hablando a las claras o podemos esconder nuestras intenciones. Esto se da a mayor escala, por supuesto, cuando hablamos de grandes corporaciones, digamos, que están en contacto con mucha gente o grandes entes. Hablamos de la publicidad, hablamos de la política, hablamos de las grandes empresas. Yo no he sido consciente de esto durante todo mi proceso de escritura, todas mis obras, pero había un momento en que me he dado cuenta que yo siempre estaba escribiendo sobre la manipulación, estaba hablando sobre la manipulación. De hecho, después del asesinato de Pitágoras, escribí una novela que se llama La Hermandad. El foco está puesto en la manipulación y en hasta qué extremo se puede manipular a una persona. Tiene elementos de fantasía, esta novela lo llevo al extremo absoluto, pero es en sí, como todas mis novelas, son muchas cosas, además de una novela, y esta novela, además de una novela y de un thriller, es una invitación y una reflexión constante sobre la manipulación. Y de hecho, en la carta a mis lectores finales, lo que hago es reflexionar sobre la manipulación y decir de dónde surge esto. De todas las cosas surge de una historia que me llamó mucho la atención. Cuando estudias psicología, estudias también la manipulación. De hecho, la construcción de una campaña publicitaria, de una campaña de comunicación para un personaje que se presenta a las elecciones, incluso la elaboración de las señales de tráfico, están teniendo en cuenta cómo percibimos, están intentando manipular una señal de tráfico, simplemente que tiene colores llamativos, está intentando fijar tu atención. Es un modo, digamos, básico de manipulación. ¿Vale? Son los extremos. Y como digo, había una historia que es la historia del autollamado reverendo Jim Jones, con la secta del pueblo, que lo que hizo fue, creó una secta y en un momento dado, pues ya tienen que huir por problemas legales de Estados Unidos, se van a la Guayana Francesa y allí les visita un senador, atraído un poco por las denuncias que había contra esta secta, matan al senador y entonces este reverendo Jim Jones da un discurso a 900 y pico discípulos que había en ese momento con él, un discurso que además graba. Y después de su discurso, los 900 y pico, todos se suicidan. Y los que no querían suicidarse, pues los otros los matan. Pero al final, todos acaban muertos y todos se suicidan, básicamente. ¿Cómo puede tener una persona la capacidad de hablar, de haber manipulado previamente, claro, sus personajes, a esas personas en la secta y de hacer que todos se suiciden? Pues eso me llama la atención por la capacidad que tienes. Tenemos instintos, tenemos el instinto de reproducción y el instinto de supervivencia es el más intenso que tenemos. Pues ¿cómo puedes con la palabra llegar a anular el instinto de supervivencia, el instinto de preservar tu propia vida? Bueno, pues eso existe, eso lo vemos en las sectas, pero eso sin llegar a ese extremo, pero casi, porque al final determina nuestro destino y el de nuestra familia. Eso es lo que ocurre cada día con cada palabra que está pronunciando un personaje público. Eso, desgraciadamente, en la época de Platón, él decía que el mayor enemigo de una democracia son los demagogos. Son los demagogos que son los que apelan no a la razón, sino lo que quieren es anular la razón para utilizar las emociones, sobre todo las más intensas y las más peligrosas, que son el odio y el miedo. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Nuestras democracias también degeneran en demagogias por culpa de los demagogos, de personas que no están planteando ideas, que no están debatiendo, que no están intentando solucionar problemas solo con ideas. Lo que están interesados es, sobre todo y ante todo, en su poder, en preservar su parcela, en preservar su posición y para hacerlo manipulan lo que haga falta. Y normalmente, porque es la manera más fácil, la manera más intensa para anular el raciocinio de los demás es apelando al odio y al miedo, con todas las consecuencias que tiene eso, pero las consecuencias les da igual. Ese es el horror, ¿no? Antes mencionaba la posibilidad de la crueldad, de buscarte el mal incluso para hacer el mal a los demás. Pues el egoísmo no es llevado a ese extremo, pero el egoísmo es algo tremendamente predominante en la raza humana. Y el hombre tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de llevar al extremo y de refinar pues todas las capacidades y las tendencias que nos ha dado la naturaleza.
Y eso me interesa muchísimo. Y sobre todo cuando hablamos de realidad. Es que en Platón hablamos de realidad, de su realidad, y hablamos de nuestra realidad. Creo que también te interesas por todo el proyecto platónico, el proyecto hacia ese gobierno ideal, donde predominaría la justicia y la razón, donde incluso gobernarían las mujeres, decía él hace ya 2400 años, pues te interesas por él porque es nuestro problema. Yo mientras escribía la novela era muy consciente de esto, pero no tanto en el planteamiento inicial. Cuando empecé a escribir la novela no pensé tanto en ello, pero cuando ya la iba escribiendo ya era consciente de que estaba hablando del mayor genio, del mayor pensador de todos los tiempos, hablando de nuestro problema e intentando solucionar nuestros problemas, planteándonos nuestros problemas. Hoy no tenemos a Platón, pero sí tenemos sus ideas, perdidas, pero extremadamente importantes. Ya dijo Quevedo con toda rotundidad que un pueblo idiota es la seguridad del tirano. Pues es un poco a lo que estamos yendo hoy en día, y en Platón está en gran parte las ideas que nos pueden sacar de esto, que nos pueden evitar la manipulación, porque si no pensamos por nosotros mismos, siempre va a haber alguien que tome la decisión de qué es lo que pensamos, de qué es lo que hacemos, es decir, alguien que nos está manipulando. Hola, mi nombre es Valentina, estoy encantada de estar aquí y bueno, mi pregunta era sobre todo sobre Pitágoras, sobre cuánto te ha costado, ¿no? Y el trabajo que hay detrás de un personaje como lo es Pitágoras, como lo ha sido Platón y Sócrates, la forma en la que se retrata como con esa calidad y con esa calidez de sentir que Pitágoras está con nosotros y que realmente nosotros lo conocemos y que está ahí con nosotros. ¿Te ha costado mucho, digamos, describirlo y plasmarlo de una forma que sea casi como una deidad? Bueno, me ha costado mucho, sí. Y en cada novela me cuesta, aunque cada novela aprendo de la anterior, pero siempre intento superarme por mí, para que también sea algo estimulante para mí y también por los lectores, darles algo más en cada novela. Para sentir esa calidez, como decía, me tengo que convertir primero yo en el personaje. Me interesa menos el personaje histórico, que lo vemos, pues como tengo aquí detrás, ¿no? A Sócrates, a Platón y a Aristóteles, los vemos como bustos de piedra, los vemos como libros de historia, ¿no? Polvorientos ahí en un museo. Eso me interesa menos, me interesa la persona. Lo que quiero es que tú sientas a la persona. Fueron personas realmente. Entonces, primero tengo que comprenderlo yo. Para comprenderlo intento meterme en su mente, intento todo lo que se sabe, que ha dicho, que ha escrito, que nos han legado sus discípulos, intento comprender por qué, teniendo en cuenta sus circunstancias. Hay que tener mucho cuidado aquí con el relativismo histórico. No tenemos que descontextualizar, porque entonces no comprendemos nada realmente. Entonces, teniendo en cuenta lo que ellos creían, sus creencias religiosas, lo que dijeron los pensadores previos, ¿por qué decía Pitágoras eso? ¿Por qué tenía esas inquietudes? ¿Por qué tenía esos intereses? Eso es lo que me interesaba. Y eso es lo fascinante. Y eso es la gran aportación de Pitágoras también. Comprender cómo en una época donde todo se explicaba mediante mitos, donde no utilizaban la razón, Pitágoras es el que, podemos decir, es el que da comienzo a la época de la razón. ¿Por qué? Porque él tiene la intuición, y esto es fascinante, él tiene la intuición de que solo con la razón puede desentrañar los secretos de la naturaleza. Él dice, de lo poco que creemos que él dijo es, todo es número. Todo es número, para él significaba que en la naturaleza todo guardaba una proporción. Podías encontrar la relación entre los diferentes elementos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué decimos que es el padre de la música? Pues porque Pitágoras creó un instrumento de una sola cuerda, un instrumento musical, monocordio lo llamaba, y variando la longitud de las cuerdas, encontró que había una proporción exacta, si era un medio, si era un cuarto, si era un tercio, 2 tercios, se producían notas armónicas, se producía armonía, descubrió las leyes matemáticas de la armonía en la música, variando, como digo, de forma exacta, con unas proporciones exactas, la longitud de esa cuerda. Descubrió una realidad. Él no comprendía, por supuesto, las ondas sonoras, la frecuencia, la superposición de frecuencias, etcétera, pero de alguna forma ya descubrió unas proporciones exactas que le permitían explicar, pues, el sonido y la armonía dentro del sonido. Y con eso muchas más cosas. El propio descubrimiento del teorema de Pitágoras. No son números exactos. Los agrimensores egipcios, que después de las inundaciones del Nilo, para reconstruir las parcelas entre los diferentes campos, pues utilizaban unas cuerdas. Ellos sabían que si un lado medía 3, el otro medía 4, pues la hipotenusa, el lado de la diagonal, medía 5. Es decir, conocían unas ternas determinadas. Pero fue Pitágoras el que intuye primero. Se puede demostrar que esto ocurre siempre.
que siempre el cuadrado de los dos lados, un triángulo rectángulo, el cuadrado de los catetos será igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero tenía que demostrar que no tenían la capacidad que tenemos nosotros ni con los números, todavía no tenían la notación digital que viene de los indios, la notación decimal, ni la capacidad de las raíces cuadradas, aunque también las hacían. Entonces lo tiene que intuir primero y lo tiene que demostrar geométricamente. Bueno, pues esa intuición es lo que le da el impulso para intentarlo a él y a todas las generaciones posteriores. Si no se creyera en esa posibilidad, si no se hubiera dado cuenta de que con la razón puede descubrirlo todo, de que el ser humano y solo el ser humano tiene esa capacidad, pues seguiríamos en la época de los mitos. Nos ocurrirían cosas, un rayo y diríamos, mira, un Dios que ha querido esto. Y no intentaríamos descubrirlo y después de descubrirlo, pues indagar más y al final controlarlo. Al final la tecnología surge del conocimiento de base, lo que se llama ciencia básica, ciencia pura, es cuando no estás buscándole una aplicación, simplemente estás intentando comprender. Esa es la gran aportación de Pitágoras, no solo la intuición, sino los enormes avances que produjo a partir de ahí. Él y sus discípulos, su hermandad. Luego, posteriormente, tenemos que pasar más de 2000 años hasta que llega Galileo y le ponen palabras, cuando dice, el libro de naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Nos está diciendo lo mismo, ya tenía intuición, ya había 2000 años de evolución y se da cuenta que con las matemáticas pueden trabajar todo y pueden, al final es la base de la física y la base de la ingeniería, ya la aplicación de los conocimientos. Y luego ya llega Newton, que es el que de esas intuiciones y de esas enunciaciones llega ya la demostración, llega ya el descubrimiento con su mecánica clásica y con todo el descubrimiento de la gravitación universal, pues digamos que de alguna forma descubre el funcionamiento del universo ya puesto en matemáticas. Pero todo surge de Pitágoras. Entonces, eso es lo que quería un poco transmitir a partir de él y comprenderlo. Y una vez que yo lo comprendí, que como digo, yo lo conocía, yo estudié económicas y me interesaban las matemáticas, pero esa comprensión la logras durante la novela. Durante la novela, y diré más, no al plantearme la novela ni en empezar a escribirla. Cuando acabo de escribir la novela, cuando acabo de escribir cada pasaje, me he convertido en Pitágoras y en Sócrates y en Platón en cada pasaje y he tenido que escribir cada palabra. Cuando hay un diálogo, decir, ¿y por qué hice esta palabra y no otra? Hay veces que me paro una semana solo para escribir unas frases y reviso sus obras y estoy pensando y me doy una vuelta, me pongo a dialogar con él, me convierto en él, luego me convierto en su interlocutor para comprender qué diría y por qué lo diría. Y entonces ya es cuando puedo escribirlo. Y cuando llego al final de la novela, ahí es cuando realmente conozco a Pitágoras o a Sócrates y a Platón. Y ahí es cuando me voy al principio y vuelvo a reescribir y vuelvo a pulir cada pasaje, siendo ya realmente Platón, diciendo, ya comprendo a Platón persona. ¿Por qué era así? ¿Por qué tenía esa relación con sus amigos, con su familia, en su entorno, esos conflictos con los políticos que había entonces, con los filósofos? Y siendo ya Platón es cuando reescribes toda la novela y cuando al final es cuando creo que los lectores... Esa primera versión no produciría ese efecto, pero después de esas reescrituras es cuando el lector tiene la sensación de que está conociendo a una persona. Hola, me llamo Claudia y mi pregunta es que cuando estabas creando el libro, si tenías una idea específica en cuanto a los rasgos de para crear a los personajes o si surgían solos a medida que iba avanzando la trama o la idea de la trama. Los rasgos físicos. ¿Dices los rasgos físicos de los personajes? O sea... No, lo psicológico, la personalidad. Sí. Antes de empezar a escribir la novela, como digo, tengo la ficha del personaje, pero bueno, igual que la tengo de Pitágoras, lo tengo en detalle, tengo sus rasgos físicos también, tengo ese perfil de psicología, tengo toda su historia, su biografía y tengo en principio cómo se va a llevar, cómo va a ser la relación con cada uno de los personajes y cómo va a evolucionar. Normalmente mis novelas pues narro bastantes años. Bueno, en Pitágoras son solo 6 años, en Sócrates son 32 años y en Platón son 25 años de historia. Entonces ahí los personajes sí que evolucionan. De hecho, algunos, el protagonista de Sócrates, de hecho, Perseo, lo vemos nacer y en Platón lo vemos también de anciano. O sea que narro toda su vida y la evolución a lo largo de toda su vida. Y como digo, son familias y al final cuento las familias, cuento diferentes generaciones de familias desde que nacen hasta que mueren, con lo cual tengo que tener una comprensión muy, muy profunda del personaje, porque no es un personaje, una foto del personaje, es un personaje que te cuento su vida y su evolución y todas sus relaciones. Pero cuando me pongo a escribirlo, pues ya hay que desarrollarlo mucho más. Una idea, un esbozo, una intención. A veces solo tengo escrito una intención y tiene que ocurrir esto. O a veces incluso tengo escrito y el lector tiene que sentir esto, tiene que comprender esto, tiene que emocionarse por este tema y me pongo a escribirlo ya las palabras, ya no solo la trama y cómo lo consigo. Y ahí es cuando desgranas. Pero llego al final de la novela, me voy al principio y a veces el personaje ha evolucionado con esa necesidad de desgranarlo en cada pasaje, ha evolucionado muchísimo más. Y cuando llego al final de la novela y vuelvo al principio, no tiene casi
o el personaje es mucho más rico ya al final de la novela de lo que era cuando empecé a escribirla. Y entonces, como digo, una vez más, hay que reescribir, hay que coger ese personaje, pues no diría eso. Normalmente en las primeras versiones los personajes quedan un poco esquemáticos, un poco planos, un poco efectistas, un poco histriónicos en algunas ocasiones, y eso es lo que hay que pulir también. O sea que sí, lo tienes muy claro, pero el personaje evoluciona durante la escritura y luego hay que pulirlo mucho. Ahora, pues yo creo que bueno, hay muchísimas preguntillas por ahí que nos surgen. No queríamos robarte más tiempo, nos has ofrecido muchísimo y yo espero y deseo que a ellas por lo menos les haya quedado una visión mucho más clara y más completa, sobre todo de tu trabajo como escritor, que creo, a pesar de que yo se lo había comentado ya y ellos habían leído la de Pitágoras, pero que vean todo lo que hay detrás de ponerse a escribir una obra, no solo una obra histórica, sino efectivamente pensar en una obra que entretenga, que te motive a seguir leyendo y que además aprendas con ella. Ya habías comentado algo, aquí tenemos tu última novela, El asesinato de Platón, aún sin firmar, que espero que en breve pueda ser firmada. Y yo me había quedado, bueno, subrayo muchas cosas, pero me había quedado con una para finalizar, que ya la has comentado al principio. Está en la página 916 y dice Aristóteles cuando se está un poco despidiendo, ¿no? Debo darte las gracias, Platón. Vine a Atenas siendo solo un muchacho y lo que más valoro de lo que soy ahora te lo debo a ti. Platón pensó en Sócrates antes de responder y experimentó un momento de vértigo. Tus palabras te ennoblecen, Aristóteles, pero nunca olvides que aunque un maestro quiere enseñar a sus discípulos lo que ha aprendido, ante todo quiere enseñarles a pensar. Que tu agradecimiento y tu respeto hacia mí nunca supongan un freno para tus ideas, sino que les sirvan de estímulo. Me quedo con eso, Marcos, entre otras muchísimas cosas. Y ahora, fiel a mi costumbre de felicitarte un día antes de tu cumpleaños, pues te vamos a felicitar entre todas. Aquí la única que tiene voz es Valentina, porque tiene una voz que es, bueno, angelical. Pero vamos a hacer todos el esfuerzo por cantarte el cumpleaños feliz y a ver si adivinas en qué idioma te lo estamos cantando, ¿de acuerdo? Sí. Nunca me lo habían cantado en griego. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. Y me hace ilusión, lo digo muchas veces, me hace ilusión especialmente cuando tengo ocasión de hablar con gente joven, porque creo que sois los que mantenéis, las que mantenéis la capacidad la curiosidad innata del ser humano, que muchas veces la perdemos, los ideales también y los sueños que se pierden en muchas ocasiones. Yo intento no perderlos, por eso he dado tantos cambios, tantos bandazos, casi diría a veces, de profesión y demás, para intentar hacer lo que quiero y para al final transmitir y hablar de eso, de los valores, sobre todo, ser conscientes de la influencia, es importante la influencia que tenemos sobre los demás. Hay una frase que pongo al principio de mis novelas a veces. En Sócrates ponía: la capacidad otorga responsabilidades, no digo implica, no es una obligación, creo que el que tiene una capacidad es una bendición, es un don, ¿no? El poder, una maravilla, un privilegio, el poder ocuparse, el poder hacer algo con esa capacidad, el poder ayudar a los demás. Y en Platón he puesto una frase que es: existir es crear la existencia de los demás. Estoy combinando un poco el dicho clásico del existencialismo, ¿no? Existir es crear tu propia existencia, que nos dice el existencialismo no es una filosofía de negación, es una filosofía de responsabilidad personal, no buscamos responsabilidades externas. Existir es crear tu propia existencia, lo combino un poco con la realidad, ¿no? Como enunciaba Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Hay que tener en cuenta también que nosotros somos las circunstancias de los demás,
somos muchas veces la principal circunstancia de los demás. Por eso existir es crear la existencia de los demás. Creo que esa es la filosofía que debería predominar, creo que es la que predominaba en estos grandes maestros y creo que es la que predomina en la juventud y la que muchas veces perdemos. Por eso os animo a que esa curiosidad innata, ese sueño y esos ideales que se tienen en la juventud y que se suelen perder y que en vosotras, lógicamente, están presentes, entre otras cosas, porque si no nos leeríais una novela como El asesinato de Pitágoras, pues os animo y os exhorto a que mantengáis ese tesoro interno, esa llama que no tiene que apagarse nunca. Y os doy las gracias, porque para mí es un placer, y más en esta época de encierro, un placer poder hablar con lectores y, como digo, si son tan jóvenes e interesados como vosotras, pues un placer doble. O sea que muchísimas gracias. En nombre de toda la comunidad educativa y, por supuesto, del nuestro, Marcos, nuestro agradecimiento por tu generosidad, como siempre, Marcos. Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias por cantarme cumpleaños feliz, que lógicamente sois las primeras que me felicitáis. O sea que muchas gracias también por... Esperamos vernos en breve ya con nuestros libros y, bueno, pues por lo menos seguiremos ahí, intentando hacer algo desde nuestra humilde posición, digo. Pues nada, a seguir luchando, que como muchas veces nadie lo consigue todo, pero todos podemos conseguir algo. Y al final, muchos poquitos a veces lo que supone un gran cambio. Bueno, como se saluda ahora, ¿no? Bueno, gracias. Adiós. Gracias. Gracias a ti, Marcos. Gracias.